incluso contemporáneos como Pierre Bourdieu, que lo vamos a ver en la unidad 2, que sin duda han construido y han aportado mucho al corpus de la sociología, pero como en convenciones clásicas, digamos, convenciones históricas, bueno, no es tomado como un clásico. Esto es importante porque es una de las preguntas que a veces hacemos de final, bueno, elija un clásico y a veces arrancamos ya por elegir algún autor que no está considerado un clásico. Así que bueno, hoy vamos a ver a Max Weber. Max Weber nació a fines del 1800. Su contexto histórico es la guerra franco-prusiana, una guerra entre lo que fue el imperio francés, que después dio paso a la nación francesa, y el imperio prusiano. La creación misma del imperio alemán, con Otto von Bismarck, un general que fue tomando cada vez más influencia y fue uno de los que permitió, un gran estratega militar, ¿no? Y fue uno de los que permitió la conformación del Estado-Nación. Y ya prácticamente en el último periodo de Max Weber empieza a ver cómo los conflictos armados, como la guerra franco-prusiana y demás conflictos limítrofes, bueno, fueron desencadenando la Primera Guerra Mundial. Si bien ella estaba, digamos, bastante enfermo, si se quiere, y bueno, fue al final de su vida, pero ve el desenlace de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, lo que muchos dicen es que muchos de los escritos de Max Weber fueron parte del marco teórico que permite la República de Weimar, ¿sí? La constitución de la República Alemana y de los acuerdos que establecen los límites de la República Alemana después de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver que sus desarrollos teóricos trabajan la teoría del Estado, trabajan cómo deviene o cómo se desarrolla el sistema capitalista según su propia mirada. Acá me parece que hay que ser bastante cuidadoso de tratar de comprender a cada autor en su dimensión y en si bien es imposible en un cuatrimestre y como lo estamos trabajando nosotros, en donde de cada autor tomamos algunos conceptos, pero es importante remarcar que no es que Weber es una superación de Marx, que a veces aparece mucho eso, o que es el autor que trabaja la dimensión de la cultura o de las instituciones y Marx desarrolla solamente la economía. Para nada, ambos autores trabajan todas las dimensiones de lo social, la economía, la política y la cultura, las ideologías. Cada uno desde miradas diferentes. Los dos son alemanes, pero se inscriben en corrientes teóricas distintas. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Bueno. Ustedes tienen un texto para leer, vamos a tratar de ir por conceptos claves para tratar de abordar el texto, los textos, pero un texto clave que tienen se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Yo no sé si me están viendo o no, o están viendo solo la pantalla, pero bueno, por las dudas acá muestro el libro, si no después lo muestro al final. Que es un libro clásico de la obra de Weber, en donde él tiene una gran tesis, una tesis que después muchos otros autores la pusieron en tela de juicio, que plantea que el desarrollo del sistema capitalista se da en muchos países, pero solamente en Occidente adquiere ciertas cualidades, ciertas formas especiales, ¿no? Y habla de un desarrollo en profundidad de la estructura capitalista en algunos pocos países europeos. Principalmente está pensando en Alemania y en Inglaterra. Entonces empieza a preguntarse por qué
el capitalismo en esos países adquiere una capacidad mayor de desarrollo. Ahora, vuelvo a decir, la tesis que plantea que tanto en Oriente como en otros países el capitalismo se desarrolló a la par que en Europa es una tesis tremendamente cuestionada, muy cuestionada, porque el capitalismo justamente nace en Europa. Nosotros lo vimos con la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, nace en varios países europeos y se desarrolla en mayor o menor medida en esos países. Entonces, bueno, ya ahí hay un punto que hay que problematizar, ¿no? de su tesis y de su mirada. Entonces, él dice, ¿por qué se desarrolla en Inglaterra y en Alemania? Y empieza a ver que hay una racionalidad específica en estos países, podríamos decir una racionalidad instrumental, diría la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Y él lo ve, esta racionalidad, en dos grandes ámbitos: en el ámbito del derecho y en el ámbito de la economía. De hecho, él plantea que el desarrollo de la racionalidad en estas dos áreas fue fundamental para el desarrollo del capitalismo. Es decir, si no se desacoplaba la economía doméstica de la economía de las industrias, de las empresas, si no se iba desarrollando una racionalidad en esa administración empresaria, una racionalidad que capitalista, ¿no? Lo que él está pensando es una racionalidad que permite no solamente a una empresa llegar a fin de mes, sino pensar cómo tiene que ir creciendo, cómo tiene que ir creciendo y superándose a sí misma permanentemente. Si esa racionalidad en el ámbito económico no iba de la mano de una racionalidad aplicada en el derecho administrativo, en el Estado, en la administración del Estado, hubiera sido imposible ese desarrollo de la propiedad privada necesaria para el desarrollo de la economía capitalista. Entonces, en estos dos ámbitos de Alemania y de Inglaterra, lo que él analiza es que se desarrollaron a partir de una fuerte estructura racional de las personas que lo llevaron adelante. Y hablo así de las personas porque algo que vamos a ver de Weber es que él trabaja desde el individuo burgués. Él piensa desde el individuo, no lo social como un todo que es superior a las partes, que eso lo vamos a ver en el teórico que viene con Durkheim. Él no piensa que lo social es superior a las partes, sino que es el individuo racional el que mueve la historia. Para Marx, ¿no? El teórico que vimos en la clase anterior, es la lucha de clases la que mueve la historia, los conflictos sociales. Para Weber, lo que dinamiza la historia es ese individuo, pero no cualquier individuo, sino un individuo racional, no especulativo, no afectivo, no que siga patrones tradicionalistas, sino un individuo que tiene fines específicos y que con una metodología y con una mirada racional puede llevarlos adelante. Entonces, acá vemos, ¿no?, la racionalidad como la conducta racional del hombre. Bueno, y se empieza a preguntar de dónde viene esa racionalidad. Y su principal tesis es que esta racionalidad proviene del protestantismo y específicamente del protestantismo calvinista. El protestantismo es una corrientes que se separan de la Iglesia Católica en el 1500 y empiezan a ramificarse. Hay muchas corrientes de protestantismo, yo no soy especialista en religiones, pero hay muchas corrientes de protestantismo. Weber empieza a analizar específicamente, y en realidad analiza todas las corrientes, pero él lo que dice es que es el protestantismo calvinista la que más da sustento, ¿sí?, un sustento en los inicios del capitalismo, en el 1500,
que permite un desarrollo racionalidad. Si les parecen las preguntas, les hago la exposición y las preguntas las voy trabajando al final, ¿sí? Entonces, pero bárbaro, si quieren ir escribiéndolas, lo que pedí al principio es que las preguntas las hagan hablando. Así tenemos un intercambio. Entonces, es esa racionalidad, pero específicamente de una de las corrientes del protestantismo, que él empieza a ver que le da una forma de mirar racional. Por eso él habla de un espíritu ascético. ¿Sí? Un espíritu, el ascetismo ustedes saben que es realizar una serie de actos, cada religión lo plantea de manera distinta, para lograr la gracia de Dios, ¿no? Para lograr entrar al cielo, para lograr, digamos, ese reconocimiento espiritual. Entonces, el ascetismo que plantea el calvinismo, que ahora lo vamos a ir desarrollando, tiene una serie de propuestas que coinciden con el desarrollo de la burguesía industrial occidental. Y esto es algo clave, porque lo que está proponiendo Weber es pensar y problematizar cómo se desarrolla el capitalismo industrial, el capitalismo que tiene asiento en lo productivo. ¿Por qué? Porque él también está discutiendo, por ejemplo, con la ética judía, que plantea, según él, deja más librado en su ética y en su moral la posibilidad de la especulación, ¿no? Entonces, él dice, el calvinismo no deja posibilidad a la especulación. El calvinismo permite el desarrollo de la producción. Bueno, es una ética puritana. Esto de lo que es requerido para la cura de las almas, qué se necesita hacer para la cura de las almas. El primer punto es que niega o descree la abundancia, el derroche, el goce a partir de la abundancia es un riesgo muy grande, es mal visto. Y el descansar una vez que uno tiene la riqueza también es uno de los, podríamos decir, de los pecados, ¿no? Pero en realidad él va a plantear el pecado de fondo de estas, si se quiere, de esta ética, es el derroche del tiempo. Y acá vamos a la otra placa, ahora vamos a volver. El derroche del tiempo, que tiene que ver con no poder trabajar y ir mejorando en la profesión de cada uno. Para el ascetismo protestante, y vuelvo a decir siempre específicamente, él trabaja más el calvinista, la profesión es la forma en la cual se complace a Dios y se complace y se puede ir transitando hacia la gracia de Dios. Entonces, él dice, la profesión es la que permite desarrollarse. Ahora, si la profesión nos permite ganar dinero, está bien. Si la profesión nos da ganancia, está bien. De hecho, para el protestantismo, la materialidad que se va desarrollando en la vida y las mejoras materiales muestran que estás yendo por buen camino. Acá voy para atrás, a ver. Y acá es muy distinto a la ética católica. Para Weber, la ética católica, el cristianismo católico, está mucho más asentado en un modo de producción feudal, comunitario, en donde el eje es la comunidad más que el individuo, propio del modo de producción feudal. Por eso yo siempre hablo de esta gran frase que dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Podríamos ver que es una frase que sintetiza que no está bien visto
en términos éticos, ¿no? En términos de las reivindicaciones para llegar a la gracia divina, no está bien visto la ganancia y la ganancia por sobre otras personas, sea en la forma que sea. Entonces, la riqueza para el catolicismo es un signo más bien de debilidad que de un acercamiento a Dios. Para el protestantismo no. Lo que uno va haciendo a lo largo de la vida mediante la profesión, y si esa profesión permite una ganancia que permite un buen pasar, eso está aceptado. Si bien no permite el derroche y no permite las demostraciones suntuarias y no permite, es una ética que también se cuida mucho en el ahorro y en las formas y en lo que muestra, ¿no? Esto tomado del libro de Weber y bueno, de otros escritos de él. No estoy haciendo acá una sociología de la religión, digo, porque son temas muy complejos en sí mismos, ¿no? Entonces, para el ascetismo protestante, dice Weber, la profesión es clave. Que esa profesión permita la ganancia es un buen signo para ser complaciente con Dios, como dice él. Entonces, la profesión tiene que tener criterios éticos, tiene que tener una representación importante para la comunidad y está bien que dé beneficios económicos. Entonces, la profesión es un camino, ¿sí?, que permite la riqueza, y la riqueza está aceptada. Sí, podemos ir viendo cómo esta ética permite el desarrollo del capitalismo, no lo niega, como sí puede negarlo en la concepción, la ética católica clásica. Y no quiere decir que no haya católicos que son capitalistas, no estoy diciendo eso, y no estoy diciendo que no se haya ayornado, pero lo que Weber está diciendo es, hay una ética católica que traba a la persona para desarrollarse en una empresa capitalista y desarrollar toda la potencialidad que se puede producir bajo la lógica del sistema capitalista. En cambio, el protestantismo sirve de base para el desarrollo del capital. Y él toma a Benjamin Franklin, que es un exponente de la burguesía de Estados Unidos, de 1736, ¿no? Y él dice, este es el espíritu capitalista, este es el espíritu que está entrelazado con el protestantismo y es el paradigma de ese espíritu del capital. Leamos las frases. El tiempo es dinero. El crédito es dinero. El dinero es fecundo y provechoso. Un buen pagador es amo de la bolsa de quien sea. Puntualidad y rectitud en tus empresas. De vuelta al uso del tiempo. No olvidar tu deuda. No es propio lo que posees mediante deudas. Anótate tus gastos e ingresos. Honradez y prestigio. Es decir, un desarrollo capitalista que utiliza el préstamo, pero el préstamo hay que devolverlo. El préstamo es solamente para crecer, para consolidarse, pero hay que siempre honrar esas deudas. Es decir, no, esto es fundamental porque no promueve la especulación, podríamos decir especulación financiera, no la permite. Como no permite el derroche, no permite la especulación financiera. ¿Por qué? Porque vemos en la historia toda una corriente, que es la que hoy tenemos muy dominante en términos globales, que es una corriente que ha crecido mediante la especulación de las finanzas. Y que no le importa si hay un proceso productivo o no. En cambio, Weber está impulsando o está analizando otro tipo de capitalismo, un capitalismo productivo, que tiene esta ética. Después, ahora vamos a ver cómo él dice que esta ética se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Pero, digamos, para él, en sus inicios, el capitalismo tenía una ética.
Bueno, estas son las virtudes, dice, que favorecen al ser humano. Esto que hablábamos antes, es una ética que persigue el dinero, pero no el goce, niega el goce, lo evita. Hay una virtud en la obra, ¿sí? Y hay un deber profesional. El deber ser está construido a partir del ser un buen profesional. Entonces, bien, acá tenemos este proceso que también Weber empieza a ver ya al final de su vida, 1914, 1915, él también empieza a criticar a estos sectores de la burguesía porque dicen, mientras hicieron todo su primer desarrollo, pensemos 1800 hasta 1914, 1915, que él está analizando esta nueva situación, la burguesía, que nacía con una espiritualidad, deja de tenerla, pierde lo espiritual y se vuelve el capitalismo basado en la burguesía industrial sin espiritualidad. Él dice, es puro utilitarismo. Es utilizar al otro para el propio beneficio, es utilizar a la naturaleza para el propio beneficio. Por eso dice, son especialistas desprovistos de espiritualidad, gozantes desprovistos de corazón. Estos ineptos, por la burguesía, creen haber escalado una nueva etapa de la humanidad. Y acá me parece muy interesante ligarlo, si bien son autores que nosotros no trabajamos, pero también son alemanes en su mayoría, que es la corriente de la Escuela de Frankfurt, una corriente crítica, una corriente de la teoría crítica, que plantea que el capitalismo aparece como un proceso social basado en la racionalidad, pero que en realidad tiene por base una gran irracionalidad. Porque, ¿qué es lo que plantea? El fin último dentro del sistema capitalista es siempre la ganancia por la ganancia en sí misma. Y eso no está basado en ninguna racionalidad, porque lleva a extremos como lo que hoy estamos viendo del cambio climático, por ejemplo, que lleva a extremos de exterminar los recursos naturales. ¿Y ellos qué es lo que están analizando? Ellos, es una corriente de pensamiento que atravesó la Segunda Guerra Mundial, muchos eran judíos, y vieron el Holocausto, vieron las muertes, las millones y millones de muertes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces plantean dónde está la racionalidad del sistema capitalista, que es capaz de exterminar al otro y exterminar a la naturaleza, y no le importa. Entonces ahí dice, está sustentado por una irracionalidad, ellos hablan de una irracionalidad en sus fines, en sus fin últimos, tapada por una racionalidad instrumental. Es decir, hay una racionalidad de los instrumentos que permiten un crecimiento, la ganancia, ¿sí? O sea, una administración. Pensemos esta racionalidad en una fábrica, por ejemplo, ¿no? Para que una fábrica funcione, se necesita contratar obreros y trabajadores, se necesita comprar máquinas, desarrollar todo un proceso productivo. Para que eso funcione, se necesita cálculo, se necesita una racionalidad instrumental para que funcione y para que vaya dejando cada vez mayor ganancia. Eso es lo que la Escuela de Frankfurt dice, es una mentira, porque esa es una racionalidad instrumental, Weber podríamos decir es utilitaria, pero que el fin último es totalmente irracional. Se basa en la creencia, que es tan irracional como podríamos hablar de cualquier otra espiritualidad, ¿no? Pero esta es una espiritualidad bastante negativa, se basa en la creencia de que la ganancia da la felicidad y que la ganancia es un objetivo en sí mismo. Entonces, bueno, la Escuela de Frankfurt critica fuertemente al capitalismo en sí, y me parece interesante traerlo a colación ahora, pensando en esto que empieza a ver Weber al final de su carrera, que también lo ve cuando él desarrolla teoría del Estado, una administración del capitalismo que se vuelve burocrática.
Entonces él plantea esta idea de que la burguesía se ha vuelto instrumental, es decir, una utilización de los otros, de la naturaleza. Bien. Hasta acá la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Digamos, ustedes tienen la introducción y de la parte 2, el capítulo 2 para leer. Es interesante poder comprender cómo se establece para Weber este sostenimiento del sistema capitalista por parte de esta ética protestante. Si bien él no descarta, y eso también se ve en este libro, otras variables para el desarrollo del sistema capitalista. No es la única, pero sí él dice que es una de las más fuertes y que incluso permite el desarrollo más acelerado en estos países que son protestantes, porque también el capitalismo se ha desarrollado fuertemente en otros países que no son protestantes. Podríamos hablar de Francia, ¿no? Podríamos hablar de España en una menor medida. Pero bueno, él analiza Inglaterra, analiza Alemania, que fueron países en donde el capitalismo tuvo un gran empuje, e incluso también analiza a Estados Unidos a partir de toda la corriente inmigratoria de Inglaterra, que en su mayor parte eran protestantes. Por eso Benjamin Franklin lo toma como un paradigma con esta concepción protestantista de la vida. Bueno, después otro texto que ustedes tienen y que está entrelazado con como todo el pensamiento de Weber, es la sociología comprensiva. ¿A qué le dice Weber la sociología comprensiva? Vamos a ir tratando de unir sus pensamientos, ¿no? Para Weber, y lo vemos en la ética protestante, siempre es el individuo el que mueve la historia, el que construyó el capitalismo. Él piensa en que está pensando en la racionalidad del individuo, ¿sí? En esa condición, cómo ha permitido el protestantismo construir condiciones en esas personas que han desarrollado y han llevado adelante el sistema capitalista. Entonces, su metodología parte no de lo social, sino del individuo. Parte de tratar de comprender la conducta humana, la conducta del ser humano. ¿Cómo se puede entender la conducta? Bueno, a partir de sus acciones. ¿Sí? La acción para Weber es la clave para comprender cómo nos movemos, cuáles son nuestras intenciones, cuál es nuestro desarrollo personal. Entonces es la acción. Ahora, para Weber, la acción tiene determinadas características. Siempre es en referencia a la conducta de otros. Está determinada por un sentido y es explicable por vía de la comprensión, ¿no? Entonces, para Weber es una acción social con sentido. Ahí aparece lo social, en el desarrollo de la acción, porque siempre la acción tiene un sentido social. Él no está desconociendo lo social en su pensamiento, pero sí está partiendo desde esa motivación personal, ¿no? No diríamos, desde esa primer conducta del individuo. Ahora, esa acción, una vez desarrollada, está referida a podríamos hablar de ciertas necesidades sociales. Es decir, estudiar, por ejemplo, tiene que ver con que uno quiere ser profesional para vincularse mediante un tema, un área que a uno le guste, vincularse con otros. Entonces, siempre esa acción cotidiana que nosotros hacemos está en relación a la conducta de los otros, ¿no?
Entonces, ahí vemos cómo empieza desde el individuo, pasa por lo social. Y esto es muy importante porque habría que problematizar si en la obra de Weber el individuo está por sobre lo social. O en realidad es una forma metodológica de empezar su análisis, una postura epistemológica, podríamos decir. El origen, para Weber, es el individuo, pero es un individuo que es social. Después vamos a ver que él va categorizando, él construye siempre en una metodología basada en tipos ideales, es decir, categorías que él va construyendo que permiten acercarnos a la realidad. Él hace esta diferencia, ¿no? La realidad no encaja en esas categorías, pero son categorías de términos ideales que permiten una aproximación. Entonces, él va a decir, hay 4 tipos de acciones sociales, esto está en muchos textos, ¿no? La acción social, la tradicional, con arreglo a tradiciones, vamos a decirlo en la terminología weberiana, con arreglo a tradiciones, con arreglo a afectos, con arreglo a valores y con arreglo a fines. Son 4 categorías de la acción social. Y las ordena de la más irracional a la más racional. La más irracional es con arreglo a valores. Después le sigue con arreglo a tradiciones. Perdón, con arreglo, no sé si lo dije bien, con arreglo a afectos. Me parece que repetí, bueno. La primera, la más irracional, es con arreglo a afectos. ¿Sí? La motivación por amor, por una amistad, para él es la más irracional de todas. Después le sigue con arreglo a tradiciones, es decir, festejar la Navidad es para Weber una repetición que tampoco tiene muchos grados de racionalidad. Después con arreglo a valores, es decir, yo creo, por ejemplo, en que hay que dejarle el asiento a los mayores, entonces le dejo el asiento a los mayores por esa creencia, y después con arreglo a fines, que para Weber es la acción social es la acción social que más racionalidad tiene y por lo tanto es a la que todos tenemos que aspirar. Y acá vemos también esta, si se quiere, esta forma de pensamiento de Weber en donde lo espiritual y lo irracional es algo que muchas veces traba al desarrollo de una empresa o de un modo de producción como el capitalista y lo impide. No es que uno va caminando con lo irracional a cuesta, sino que para Weber hay que tratar de correrlo, tratar de negarlo, tratar de ocultarlo, tratar de ir aspirando a que seamos cada vez más racionales. Obviamente esto deja muchas puntas abiertas. Primero respecto de qué se trata esta racionalidad, que es una racionalidad tremendamente instrumental, que está bajo un sistema de producción, y lo espiritual también es interesante pensar o problematizar que siempre está lo espiritual en todas las culturas y nunca lo espiritual ha impedido, si se quiere, el desarrollo de ningún modo de producción, sino que lo acompaña. Pero bueno, es la mirada de Weber que también es para problematizar, ¿no? Bueno, hasta acá un poco la presentación.